Sí, señores, continuamos aquí en su espacio de Mujeres en Dinámica. Para nosotros el día de hoy es gratísimo contar con la presencia de uno que es ya de esta casa de Mujeres en Dinámica. Siempre que tenemos alguna consulta, inmediatamente acudimos a este amigo político y sobre todo, ustedes saben que recientemente es exdiputado nacional de la República Dominicana. Me refiero a Juan Dionisio Rodríguez Restituyo, quien es expresidente del Partido Frente Amplio en la República Dominicana y, como ya dije, por esa institución ocupó un curul en el Congreso de la República Dominicana. Bienvenido al espacio nueva vez. ¿Cómo estás? Gracias, Niurka. Bueno, yo me siento feliz de estar en Mujeres en Dinámica, porque quien lo dirige es una mujer muy dinámica. Bueno, tomaremos aquellas cositas que nos tocan. Juan Dionisio, muchos temas que abordar en esta visita tuya aquí a la ciudad de Nueva York. Yo sé que estuviste en el marco justamente de dictar una conferencia magistral junto con una persona también, un destacado profesional que tiene larga data aquí. Ahora, antes de que entremos a ese tema, me gustaría saber tu valoración en torno a los últimos acontecimientos que se están dando en la República Dominicana en lo que tiene que ver con Venezuela y esa deudita que aparentemente tenemos, que el Estado Dominicano no se había dado cuenta que la tiene. Bueno, yo te puedo dar una primicia. Yo sabía que lo que yo no sabía que eran 350 millones, pero en el 2021 yo personalmente le entregué una comunicación al presidente Luis Abinader que le envió el presidente Nicolás Maduro vía mía, informándole de la deuda de 250 millones de dólares que le debía Venezuela, República Dominicana a Venezuela, y todo lo que era la tramitación de la venta de las 49 acciones que tenía Venezuela de la refinería dominicana de petróleo. De hecho, a instancia del presidente de la República, nos reunimos con el señor Aguilera, que dirige la refinería de petróleo, para darle continuidad a eso. Y además, yo le entregué personalmente en el Palacio Nacional a Luis Abinader, y estoy diciendo por primera vez, al presidente de la República se la estaba entregando a Paliza, pero Paliza dijo, no, entregarle eso al presidente, y le entregué al presidente Luis Abinader esa comunicación. Y entonces, de hecho, ¿qué tú consideras ahí, escúchame, Juan Dionisio? ¿Eso es un exabrupto de parte del presidente de obviar esa parte que ya se supone él tenía conocimiento, o es solamente por decir algo y al finalmente la parte? De hecho, hoy, si tú entras a Hacienda, en Hacienda está una deuda que establece que el República Dominicana le debe como deuda pública 215 millones de dólares a Venezuela. Es real esa deuda. Lo que yo no sabía, obviamente, que eran 350. Lo que sí me dijo el presidente Nicolás Maduro, que eran 250 millones de dólares que se le debía. Pero como eso fue en el 2021, evidentemente los intereses y esas cosas. Bueno, eso no. ¿Qué pienso yo pienso que este tema de Venezuela y la República Dominicana hay que buscarle un par, hay que ver cómo, respetando lo que dice la Constitución de la República. Yo creo que ha sido un mal manejo, porque de hecho en esa época también el presidente Luis Abinader fue muy cordial, porque se abrió los vuelos de República Dominicana a Venezuela que estaban suspendidos. Y además, usted sabe que desde 2018 nosotros no tenemos relaciones diplomáticas, pero sí relaciones comerciales con Venezuela. Y el encargado de negocio de Venezuela, que estaba en la República Dominicana, incluso estaban dinamizando todo un proceso de comercialización de productos dominicanos hacia Venezuela y de Venezuela hacia la República Dominicana. A mí creo que nosotros no debemos de tener este conflicto con Venezuela, porque nosotros le debemos mucho en términos históricos a Venezuela, mucho le debemos en términos históricos, y yo advierto que la República Dominicana no puede sumergirse en una disputa que ni siquiera es de República Dominicana. Y recordarle que los Estados Unidos
como dijo Henry Kissinger y después también con Dolores Rice, no tienen amigos ni enemigos, sino que tienen intereses. Cuando ellos nos invadieron en el 1916, nos mandaron un enano, un señor llamado Snowden, que tenía un enano, como no solamente para invadirnos, sino para humillarnos. Ya habían invadido Haití. Y cuando se fueron, ese señor Snowden, las atrocidades que cometieron contra el pueblo dominicano, y un periodista precisamente venezolano, Horacio Fombona, publicó en un periódico la foto de Fabio Fiallo con ropa de preso y la foto de Cayo Báez, que los gringos le hicieron un mapa quemándolo en el estómago. Y esas dos fotos recorrieron el mundo. Y ahí se inició en toda América una lucha para que los norteamericanos dejaran la República Dominicana en el 1924. Y cuando se fueron, un año antes, se le tomaron una deuda de $12 millones antes de irse, y el gobierno dominicano tuvo que reconocer esa deuda. Es decir, que el interés nacional realmente, como lo queremos defender, no es tal. Ese interés nacional, yo creo que los daños que los norteamericanos le han hecho a la República Dominicana, hay que decirlo, porque es verdad que nuestro principal socio comercial, es verdad que tenemos 2 millones de dominicanos en Estados Unidos, pero Estados Unidos no ha permitido que se desarrolle República Dominicana, ni tampoco ha permitido la causa que vive Haití. Es una responsabilidad de los Estados Unidos. Recuérdense que Estados Unidos derrocó a Haití en el 91 solamente porque quiso sacar a Haití de la indigencia a la pobreza. Y volvió y lo derrocó en el 2005. Ahora, Restituyo, entonces, atendiendo a eso que tú dices y un poquito yéndonos, ¿por qué no ya a la parte histórica, si es así? ¿Por qué entonces de un lado reconocemos el antecedente de las diferentes invasiones que en el caso de Haití se hace alusión del rechazo hacia Haití? Entonces, ¿por qué no reconocemos eso que tú dices, que desde el año 1992 Estados Unidos tiene Haití invadido? No, yo estoy hablando en el caso de la República Dominicana. Es decir, la República Dominicana reconoce las invasiones secuenciales de parte de Haití, pero no así de parte de los Estados Unidos. ¿Esto tiene que ver con racismo o más allá de, como tú dices, que es el primer referente comercial con la República Dominicana? No, porque Estados Unidos siempre ha querido que la democracia de nosotros sea atrasada. ¿Por qué no intervino en el 16? Porque Francisco Sin Enríquez y Carvajal se había dado una constitución liberal para desarrollar la República Dominicana. ¿Por qué no intervino en el 1965? Porque Juan Bosch se había dado una constitución liberal para desarrollar a la República Dominicana, y ellos no quieren que la República Dominicana se desarrolle como un gobierno democrático, progresista, que contribuya a mejorar las condiciones de la grande mayoría, porque a la dirección de los Estados Unidos, porque el pueblo norteamericano es otra cosa, es un gran pueblo, no le interesa que los países puedan desarrollar y puedan distribuir su riqueza, porque a ellos les interesa solo el capital. Y el capital es antihumano. El capital solamente procura ser rico a 1, 2 o 3. No importa que se desangren la mayoría. Y por eso ustedes ven que están apoyando a Israel y están apoyando toda la guerra del mundo. Entonces, nosotros tenemos que vernos y tener sentido histórico, no solamente las 2 intervenciones que hemos tenido, sino que vean a Palestina, sino que vean a Libia, sino que vean a Irak, sino que vean a Panamá. Sino que vean a Panamá, sino que vean a Trujillo, sino también que vean a Haití. Cómo Estados Unidos patrocinó dictadores que asesinaron a miles de personas, y después, cuando no sirvieron, sencillamente lo mataron o lo derrocaron. Entonces, nosotros tenemos que tener sentido histórico, y nuestra relación, nuestra constitución es muy clara. Nosotros no podemos, formamos parte del derecho internacional, pero formamos parte del derecho internacional con un principio constitucional, que es la autodeterminación de los pueblos. Nosotros no podemos estarnos metiendo en asuntos internos de otros países y no permitir que se metan en los asuntos internos de nosotros, y no arrodillarnos ante ninguna potencia, ante ningún país extranjero. Entonces, yo pienso que ha sido incorrecta
y ha demostrado Poco tacto. yo creo que el presidente ha mostrado poco tacto en esta relación con Venezuela. Porque sería interesante un mensaje de parte de Juan Dionisio Restituyo, en el sentido de que, ¿por qué enfrentar? Bueno, se jacta la presidencia de que no se ha comprado en los últimos años, en los últimos meses, petróleo a Venezuela. Sin embargo, es reconocido mundialmente que Venezuela posee la mayor reserva de petróleo en el mundo. Entonces, nosotros no formamos parte de eso. ¿Por qué enemistarnos con un país que, como tú dices en principio, nos unen lazos históricos? Recibió al patricio y a su familia. Y después de ahí, tantos y tantos dominicanos que vivieron en Venezuela. Entonces, ¿cuál sería el mensaje en este sentido de por qué fragmentar, lacerar esta relación que, como tú dices, no hay diplomáticos, pero sí una relación, ¿por qué no?, hasta comercial? Mira, Venezuela se va a recuperar y República Dominicana la va a necesitar. Yo creo que nosotros tenemos que ver más allá de las narices y más allá de la curva, como decía Peñagón, y no ver solo el momento. El presidente Luis Abinader termina en el 28. Venezuela tiene un proceso de crecimiento. Venezuela, señores, tiene 930 sanciones de Estados Unidos y 7 leyes del Congreso norteamericano que impiden que nadie negocie con Venezuela, ni petróleo, ni industriales, ni comercial, ni medicina, que no negocie con Venezuela de ningún tipo. Y aún así es un pueblo que se está recuperando y que ha decidido de manera pacífica labrar su destino, porque han sido procesos electorales. Venezuela desde 1998 al 2024 tiene 31 procesos electorales. Que no gane la oposición no significa que no sean procesos electorales. Entonces, ¿qué es lo que quieren? Que se arme una guerra en Venezuela. Entonces, ¿y quién se solamente los procesos electorales solamente son válidos si lo gana la derecha. Solamente son válidos. Igual como quieren derrocar ahora a Xiomara Castro. Y ella ganó por unas elecciones. Como derrocaron a su esposo, que ganó también con las elecciones. Como quieren derrocar a Petro en Colombia, que ganó por unas elecciones. Entonces, la democracia electoral solamente es válida cuando le sirve una parte. Entonces, tenemos que ser honestos y tenemos que ser coherentes y no meternos en asuntos internos de otros países. Porque tienen un problema. Porque yo te puedo decir, nosotros nos dijeron que no hicieron fraude. En el 74 nosotros se retiraron las elecciones. Y en el 90 se alegó fraude. En el 2016 el presidente Luis Abinader alegó fraude. De hecho, la reconocida Danilo Medina. Y otros países se metieron en eso. En el 94 hubo un gran fraude electoral en la República Dominicana. Y otros países, Venezuela actuó diciendo que había que reconocer que era una dictadura. Entonces tenemos que ser coherentes y tener sentido histórico de las cosas. Porque y no tendrá esto que ver, por ejemplo, Juan Dionisio, recuerda que en la semana antes pasada estuvo en la ciudad de Nueva York el presidente de la República, Luis Rodolfo Abinader Corona, y de buenas a primeras tuvo que coger el vuelo para atrás, como decimos los dominicanos, porque se le apareció Blinken allá. Entonces, más o menos, ¿cuál es tu apreciación en ese sentido? Porque no le dio tiempo a saludar a la comunidad dominicana aquí en Nueva York. ¿Se tuvo que ir? Yo soy hijo de Juan Pablo Duarte y de Luperón y de Camaño. Gente que entregaron su vida por la soberanía de la República Dominicana. La soberanía le corresponde al pueblo. Y como dice un dicho venezolano, los gobiernos pasan y el hambre queda. Yo espero que Luis Abinader en algún momento los gringos no se cojan con él. No se cojan con él, como lo hicieron en algún momento con Gaddafi, como lo hicieron en algún momento con Omar Torrijos, como lo hicieron en algún momento con el general Noriega, como lo hicieron en algún momento con Trujillo, como lo hicieron en algún momento con Benoit. ¿Me entiendes? Entonces, hay que tener sentido histórico, hay que conocer la historia se repite como tragedia y como comedia. Y conocer el imperio también. Cuando no se conoce, y conocer los imperios. Estados Unidos es un imperialismo y el fundamento de un imperialismo es su capital, es decir, es el dinero. A ellos no les interesa Abinader ni la sociedad dominicana, les interesa el dinero que puedan exprimir
del pueblo dominicano. Nos dan dádiva para exprimir nuestra riqueza y para exprimir nuestro trabajo. Entonces, tengamos sentido histórico, vamos a conocer la historia para que no nos pleguemos y no nos arrodillemos y demos vergüenza ante países que al final nunca han procurado el desarrollo ni el crecimiento de la República Dominicana, y por eso tienen el problema haitiano ahí, para generar un problema a nosotros, para que nosotros nos desarrollemos. Quieren mano de obra en la República Dominicana, pero sin embargo da vergüenza que Venezuela salió de eliminar el analfabetismo, como lo hizo Bolivia, como lo está haciendo Xiomara Castro, y nosotros no hemos podido terminar el analfabetismo en la República Dominicana. Vamos escalando a las posiciones últimas. Y no hemos podido eliminar la pobreza en la República Dominicana, como en algún momento lo va a eliminar Venezuela, que tiene educación gratuita y salud gratuita, y han construido 5 millones de viviendas que se le han dado a los ciudadanos de manera gratuita. Y eso está certificado, porque ahora tú no puedes hablar mentira, porque todas las mentiras se pueden constatar. Todas las mentiras se pueden constatar. Y yo, lo que yo estoy diciendo, yo reto a cualquiera que me lo desmienta. ¿Me entiendes? Ya la CEPAL ha dicho que Venezuela es el país que más va a crecer en América Latina, a pesar de todas las sanciones que tiene. Ya Venezuela está produciendo el 96% de todo lo que están consumiendo en su país. Y va a ser un país que ahorita va a ser rico, porque tiene todos los instrumentos para la riqueza, a pesar de todas las 930 sanciones que le ha impuesto a Estados Unidos. Que miren cómo está Haití, y no le pusieron como 20 a Haití. Pero a Haití le pusieron también los gringos, porque hay que decirlo, conjuntamente con Inglaterra, conjuntamente con Francia, la sanción, y lo bloquearon después de la revolución del 1804, como también bloquearon y le pusieron todas las sanciones del mundo a la revolución rusa del 1917. Entonces, ese es un modo operandi. ¿Ustedes saben cuántas sanciones Estados Unidos tiene en todo el mundo? Tiene 26,000 sanciones hace 56 países. Wow. Entonces, tiene a todo el mundo, todo el que no está con los gringos, todo el que no está de acuerdo con lo que aquí se dice, como que ellos son los dueños del mundo, porque a mí me gustaría saber bajo qué argumento jurídico e internacional República Dominicana le entregó los aviones a Estados Unidos. Que no sea eso. Yo ni sé cómo calificar eso, porque cómo le entregaron a Guaidó. Porque entonces, porque hay que ser coherente, hay que ser honesto en el ejercicio. Un tipo que dijo, yo soy presidente, se declaró el presidente que nadie le eligió. Y entonces los gringos le entregaron todo el dinero de 2 refinerías que teníamos aquí, 60 países lo reconocieron, y le entregaron millones y millones de pesos correspondientes a Venezuela. Y entonces lo malgató, y entonces ese tipo es un santo, y está aquí en Estados Unidos. Entonces, tenemos que ser honestos. No se puede ser hipócrita, y hay que ser honesto en el ejercicio de las cosas públicas. Vayamos un poquito a no lo tan reciente, pero sí al proceso eleccionario en la República Dominicana. Uno se sorprendió cuando el presidente del partido Frente Amplio renunció luego de este proceso electoral. ¿Qué pasó? Y digámosle honestamente a los amigos y a las amigas de Mujeres en Dinámica, ¿por qué se da eso y por qué? ¿Cuál es tu valoración de la población? Aunque estuvimos hablando fuera de cámaras, que el proceso de elección del candidato o el diputado nacional es diferente. Entonces, ¿cómo es posible que un pueblo dominicano, me refiero, sepa la calidad de un legislador que teníamos, que lo hizo con la práctica, pero al final ese pueblo no decide votar por este diputado? ¿Podemos explicarle un poquito a los amigos y a las amigas esa dinámica? Bueno, gracias, Niurka. Esa opinión que tú emites tiene un componente de cómo se ejerce la democracia electoral en la República Dominicana, que ciertamente tenemos una democracia electoral, pero no tenemos democracia, que son dos cosas distintas. La gente va y vota, pero no elige. Esa es una cosa. Tú echas el voto, pero al final tu voto no es el que cuenta. Hay otro mecanismo de que en el camino fácilmente tu voto se pierde, con una famosa método de Home, porque existen boletas cerradas y bloqueadas, y entonces al final
no, tú no eliges. Y eso pasa con el asunto del diputado nacional, en la que ciertamente nosotros nos favorecimos del diputado nacional, que no fue con apoyo de ningún partido mayoritario. Nosotros ganamos la Diputación Nacional solo con el PHD y el Frente Amplio en el 2020. Y nosotros inmediatamente siempre nos requerimos de que esa forma de elegir el diputado nacional es una manera inconstitucional, porque el diputado nacional es otro diputado. Tenemos 190 diputados, 5 son nacionales que se eligen de manera indirecta, es decir, que la gente no vota por los diputados nacionales. Y eso no ayudó a la reelección de nosotros, a pesar de que nosotros no estamos de acuerdo cómo se elige el diputado nacional. Volvimos de nuevo, y cuando tú buscas, que la gente salió a buscar mi cara y no lo encontró, mucha gente se decepcionó porque no tenía dónde votar, tenía que votar a través de otros diputados. Y la situación tan compleja en que se da el proceso eleccionario en la República Dominicana, en la que el Frente Amplio tiene el peor desempeño electoral de toda su historia. Lo honesto, si uno hace política en el ejercicio honesto, entonces ese peor desempeño ocurrió en la presidencia nuestra del Frente Amplio. No solamente perdimos la Diputación Nacional, sino que el Frente Amplio quedó en el peor de los desempeños electorales, y lo honesto en mi valoración era que nosotros entonces dejáramos la presidencia del Frente Amplio para que otros actores del Frente Amplio entonces pudieran encauzar el Frente Amplio, porque hay que dar ejemplo. Eso no la gente se encuentra eso raro, porque la gente se eterniza en los cargos en la República Dominicana, y nosotros tenemos otra visión de hacer política. Y una de esas fue la razón por la que nos llevó a renunciar a la presidencia del Frente Amplio. Entonces, ahora, ¿en qué posición queda Juan Dionisio Restituyo dentro del partido Frente Amplio? Yo de la base, de un comité de base del kilómetro 8 de la Avenida Independencia, porque no quedo en la estructura de la dirección. Ninguna de la estructura directiva, porque yo era presidente, y en esa condición y era miembro del comité político y de la comisión ejecutiva, y no era miembro tampoco de ningún organismo intermedio, sino de un organismo de base. Entonces me quedé en el comité político en mi condición de diputado. Y una vez termine de diputado, entonces, porque lo dicen los estatutos, que los diputados, senadores, síndicos, son miembros ipso facto del comité político. Okay. Pero una vez dejan de ser eso, entonces no se quedan en esa posición. Entonces yo en estos momentos soy de un comité de base del kilómetro 8. Pero entonces, por ejemplo, sabemos, y sobre todo durante tu gestión como diputado ante el Congreso y por el Frente Amplio, uno sabe de las acciones que existen en favor de grandes mayorías o de las mayorías. Desde esa posición, ¿podrá entonces Juan Dionisio Restituyo hacer gestión para, y sobre todo, ahora se necesita una voz fuerte en la oposición? Y como estamos viendo el Frente Amplio en este momento, como que se está diluyendo. Cuénteme usted en ese sentido. Yo pienso que el Frente Amplio tiene que encauzarse correctamente, porque en mi lectura, Abinader está en un proceso, yo creo que Abinader termina un ciclo político, y ese ciclo político es más conservadurismo. Yo creo que con Abinader muere todo activo de liberalismo que existía y que existe en el PRM, que existió en el PRD, que existió en el Partido Revolucionario Socialdemócrata, que existió en los gobiernos azules de Luperón y el duartiano. Es decir, el partido de Duarte es el que encarnó en algún momento el Partido Azul de Luperón, y que era el PRD de los años 60 y 70, ¿no? Y a finales de los 80, que fue convirtiéndose en más socialdemócrata a partir de los años 90, y con la muerte de Peña Gómez, ese pensamiento muere, entra a un conservadurismo, y yo creo que con Luis Abinader como principal gestor y líder de ese partido, se le pasa una raya de pizarra al liberalismo, y entonces el conservadurismo se adueña del PRM, y eso hace que
todo el conservadurismo se exprese en un solo partido dividido en 3 organizaciones, es decir, no hay diferencia ya entre el PRM, la Fuerza del Pueblo, el PLD. ¿Cómo se explica, Juan Dionisio, el hecho de que le tenemos miedo al poder desde el Partido Frente Amplio? Porque resultó electa una candidata a vicealcaldesa, pero que resulta que uno no se explica por qué renuncia a la posición luego de que el presidente de la República nombrara al alcalde electo como ministro de Deportes. ¿Cómo podemos explicarle eso a la sociedad dominicana, a quienes votaron por esta persona en La Vega? Bueno, Niurka y Mujeres en Dinámica y los amigos televidentes, sería bueno preguntarle eso a la presidencia del Frente Amplio. Nosotros, el Frente Amplio, la presidenta y la Amparo, que es miembro del comité político del Frente Amplio, y yo no sé esa decisión que tomó el Frente Amplio, yo no la entiendo, pero eso tienen que explicarlo ellos. Yo no realmente, no me gustaría opinar. Yo he escuchado la razón que explicó la presidenta en un programa, escuché la comunicación que leyó Amparo y luego no he visto que ella haya hecho ningún tipo de comentario. Dejaron eso así ya. Entonces, pero yo eso no realmente un partido que va a un proceso electoral y que hace acuerdo político es para estas cosas cuando sucede, pero yo no quisiera opinar. Se perdió una oportunidad de oro porque sin buscarlo le quitan al alcalde y ya yo soy alcaldesa. Entonces, sobre todo de una persona que tiene experiencia, que ha sido ya regidora en diferentes ocasiones, entonces ya tiene la experiencia municipal. ¿Qué pasó ahí con esa persona? No solamente la experiencia, sino que Amparo desde el 98 está involucrada en el ayuntamiento. Exactamente. Ha manejado el tema municipal, no solamente fue regidora con el alcalde, fueron regidores juntos, sino que dirigió 4 años la presidencia del Consejo de Regidores, 8 años vicealcaldesa, con un reconocimiento, una honestidad, una capacidad de trabajo enorme. No solo hay que ser honesto, también hay que tener capacidad. Ella tiene esa capacidad. Hay que perder el miedo. Ella tiene esa capacidad, pero eso sería bueno que el Frente Amplio, la presidenta del Frente Amplio, hable en ese tenor. Sí. Para ti, Juan Dionisio, un exdiputado, pero un hombre que fue transparente en el manejo de los fondos, sobre todo, recordarán muchos, fue, creo que, tres diputados, ¿verdad?, que entregaron el nombrado barrilito. Nosotros renunciamos no solamente a las exoneraciones, sino solamente asumimos lo que nos corresponde como salario. Y eso es mucho dinero que dejamos de percibir, fruto de un compromiso que hicimos. Es decir, vuelvo a reiterar, una de las cosas, si pero moralmente no es más fuerte que el enemigo. Era una posición un poco hipócrita, Juan Dionisio. El tema, bueno, eso es... Y hacer algo con esos dineros del barrilito y de las exoneraciones. El tema es que ese no es el papel de los legisladores. Y por eso yo nunca entendía que los legisladores iban a plantear resoluciones para que el presidente hiciera un puente, para que el presidente hiciera una escuela, para que el presidente hiciera una clínica, cuando el Congreso es que aprueba el presupuesto. Y se aprueba también un presupuesto, como dice la Constitución, que tiene que haber un presupuesto que tiene que ser equilibrado para el crecimiento igualitario de la población y de las provincias. De hecho, también de las regiones. Por eso también la Constitución habla de un presupuesto plurianual, que nunca se ha sometido a un presupuesto por 2 años. Entonces hay mucha distorsión en la República Dominicana. Y además también hay mucha hipocresía, como tú decías, en principio, entre los funcionarios públicos. Es decir, yo pudiese haber arreglado una decena de casas, pero no iba a poder resolver todo el problema que tiene el problema de vivienda en la República Dominicana. O podía conseguir resolver el tema de salud de 4 o 5 personas, pero no iba a resolver el tema de la salud. Entonces siempre iba a quedar la duda en la población de que si lo dio o no lo dio. Y entonces, para evitar esas dudas
y para evitar la crítica, porque nosotros criticamos eso antes de llegar a la diputación, y que no es solamente una conducta de la diputación. Recuerda que yo fui regidor 4 años, desde el 2016 al 2020. En el ayuntamiento de distrito también hay un barrilito. Es decir, en el ayuntamiento del distrito también se entregan cosas para gastitos y nosotros también devolvimos eso en el ayuntamiento. Eso está documentado. Ahora, entonces, por lo que tú dices, entonces, la acción que tomó el senador electo por el Distrito Nacional, Omar Fernández, de la Fuerza del Pueblo, que tiene un caso específico, un caso que de verdad lo necesita, pero que utilizó el barrilito para eso. Ni siquiera en ese tipo de acciones es justo usar el barrilito. Es un populismo y eso demuestra el clientelismo. Eso demuestra el clientelismo, porque es lo que tiene que legislar. Para eso que él está resolviendo con ese dinero no existe en la República Dominicana. Es lo que tiene que garantizar que el presupuesto, como senador de la capital, es lo que tiene que garantizar que los 4.500 millones de pesos que tiene el ayuntamiento y casi los millones de pesos que se le asigna al Distrito Nacional se resuelvan esos problemas, no con dinero del Congreso. Es lo que tiene que, yo creo que eso es un populismo del diputado Leonel Fernández, que también cogió todo lo que dieron en la Cámara de Diputados, pero porque recuerda que fuimos diputados. Pero ahí no se habló de eso. Ahora que estamos hablando. Bueno, recuérdate que él y yo fuimos diputados juntos. De hecho, él debería de explicarle también al país por qué presentó un proyecto para la comercialización de los vapers en la República Dominicana y los cigarrillos electrónicos. Entonces, yo creo que eso es populismo, eso es clientelismo, eso no ayuda a la política. Lo correcto es que él planteara una propuesta de ley que eliminara todo eso y que en la República Dominicana o en el Distrito Nacional, que hay gente viviendo en situaciones de miseria total en el Distrito Nacional, gente con casa de tierra, y si no, que vaya a Villa Francisca, o que vaya al Callejón Colombia, o que vaya a Capotillo, que él ha ido, pero que vaya allá a la Sursa, allá abajo, o que vaya a Los Miaitos, en el 8.5, que es del Distrito Nacional, o que vaya al kilómetro 8 también, que vaya ahí para que vean cómo la situación, y él no va a poder resolver a una persona, no. Es lo que tiene que legislar, para que todos esos bolsones de miseria que hay en el Distrito Nacional sean eliminados con el presupuesto de la nación y garantizar que se apruebe un presupuesto para el Distrito Nacional, que se ejecute, que se recojan todos esos enfermos mentales que hay en el Distrito Nacional, o que todo ese dinero lo canalice a través de la Pastoral de la Salud y no lo ejecute él, que se lo entregue toda una institución, o el Ministerio de Salud, o al Ministerio de Salud, que no está funcionando mucho. Entonces, porque se tiene recursos, pero esto va a resolver de manera individual. Los problemas no se resuelven de manera individual, los problemas se resuelven de manera colectiva. Eso es populismo barato, y eso demuestra el pensamiento que él tiene de gobernar. Así no se gobierna. Realmente, entonces, Juan Dionisio, no existe en la República un Estado dominicano, porque cada quien hace con el gobierno, a través del gobierno, el Estado que entiende pertinente. Lo propio está haciendo en este caso el presidente Luis Abinader. No hay un concepto de Estado. Nosotros tenemos un Estado, lo que no hay es un proyecto de nación. Como no existe un proyecto de nación, tenemos un Estado en la que el presidente es un faraón, en la que los demás poderes están subordinados al único poder que es unipersonal en la República Dominicana, que es el poder presidencial. Entonces, el poder ejecutivo, señores, la República Dominicana, este Congreso acaba de aprobar para el 2024 1.270.000 millones de pesos de presupuesto. Y nosotros tenemos niveles de pobreza alarmantes. Y entonces, con lo que estamos haciendo... Eso sin contar los préstamos que se han hecho, de más de 40.000 millones. Bueno, nosotros tenemos la deuda pública consolidada, es decir, la deuda internacional y la deuda nacional.
en la República Dominicana son 72.000 millones de dólares. 72.000. Si nosotros tenemos un Producto Interno Bruto, es decir, la riqueza de la nación, son 115.000 millones y debemos 72.000 millones de dólares, entonces fíjate cuál es la diferencia en la que nosotros tenemos. Ya casi más de un 60% de nuestro Producto Interno Bruto lo tenemos comprometido con la deuda. Y entonces eso significa que tenemos dificultad para invertir en gastos sociales. Y el gasto social no se va a resolver con comida, con tarjeta de solidaridad, porque ¿cuál es el tema en la República Dominicana? De que la riqueza está concentrada en un 7% de la población. Es decir, el 70% de la población dominicana tiene salario de pobreza. El promedio de salario es de 31.000 pesos. Pero el primer quintil, es decir, la canasta básica familiar más baja que tiene la República Dominicana son 28.000 pesos. Y eso ahí esa no te incluye vivienda, no te incluye colegio, no te incluye solamente para comer. Entonces, ante esa situación y unos empresarios que son agiotistas con el dinero más caro de la bolita del mundo, y una política que no permite que la riqueza sea distribuida equitativamente, como dice la Constitución, de que una sola empresa se pueda ganar 30.000 millones de pesos al año en la República Dominicana y esos 30.000 millones de pesos no son invertidos para crear nuevos empleos, para ampliar la cobertura de pensiones en la República Dominicana, para ayudar a que se elimine el analfabetismo, para mejorar las condiciones de vida de la gran mayoría. Entonces, un país así. Entonces en estos 4 años que vienen, que ya recién iniciaron ahora, en agosto, ¿habrá oposición? ¿Hay oposición en la República Dominicana? No se siente, no se ve. No, porque la oposición tenemos que hacer a los sectores progresistas y de izquierda, y esos sectores progresistas y de izquierda estamos muy disminuidos, porque ha habido una confusión en términos ideológicos y políticos en la sociedad dominicana. No hemos dejado ganar la hegemonía de la derecha, cada vez más de derecha, y entonces se necesita un gran movimiento de masa en la República Dominicana y unos niveles de debates que puedan. Yo creo que la sociedad dominicana requiere de hombres y mujeres que desnuden el sistema con datos, que lo desnuden, que digan el fraude que existe en la República Dominicana con nombre y apellido. Yo creo que nosotros tenemos que decir, si los bancos en la República Dominicana tienen el dinero más caro, se ganan más de 100.000 millones de pesos al año porque hay estabilidad económica y política, hay que exigir al gobierno que eso pague la reforma fiscal. Que si el gran empresariado en la República Dominicana, que es un 5%, se está llevando el 87% de toda la riqueza de este país, hay que decir con nombre y sin apellido que en la República Dominicana existe un cartel comercial. Hay productos que nadie lo puede importar si no es un cartel, no un grupo de cartel que tienen control del Ministerio de Industria y Comercio, que hay que vender los precios como ellos digan. Fíjate que aquí tú estás en Estados Unidos y compras gasolina y en diferentes precios. Aquí, allá la gasolina se vende de un mismo precio. Allá los préstamos son con una misma tasa. ¿Por qué? Porque hay un cartel económico y determinados precios se venden todos al mismo precio. Y tú no me vas a decir que todos los grandes empresarios tienen el mismo costo de producción. Entonces, tú no puedes vender más barato porque sencillamente te quiebran y te sacan del mercado. Y todos los servicios telefónicos son al mismo precio. Y no es verdad que todas las empresas tienen el mismo costo de producción. Eso no es posible. Pero como existe un cartel económico y nadie lo denuncia, y el gobierno se hace de la vista gorda porque el pueblo no tiene doliente, entonces allá hay que armar un grupo político, social, que desnude
todas esas barbaridades, eduque a la población y salga a las calles a reclamar lo que dice la Constitución, porque es la Constitución que habla de la distribución de la riqueza, es la Constitución que dice igual trabajo, igual salario, es la Constitución que dice que el gobierno tiene que garantizarle la salud al pueblo, que tiene que entregarle los medicamentos al pueblo. No es posible que la AFP se ganen 285 millones de dólares. 285 millones de dólares. En ganancia nada más. Limpio, sin dar un golpe. Y que, señores, no es posible que el Congreso haya aprobado 286 mil millones de pesos en excepciones fiscales para beneficiar a grandes empresas que ya no lo necesitan, porque nosotros decimos, bien, 10 millones de turistas, excelente, ¿y por qué todavía tenemos que entregarle más de 100 mil millones de pesos en excepciones al sector turismo? Juan Dionisio, como siempre es enriquecedor compartir contigo. Yo no quiero despedir sin hacerte esta pregunta. ¿Hay futuro para Juan Dionisio Rodríguez Restituyo en el partido Frente Amplio ante este panorama que se está viviendo? Bueno, mira, yo creo que... ¿Una primicia, sí o no? Yo creo que el Frente Amplio tiene una gran oportunidad. Yo creo que el Frente Amplio es una de las organizaciones, obviamente, que hemos cometido mucha pifia. Ese hecho de La Vega es un hecho que hay que valorarlo en la justa dimensión, pero hay que reencauzarlo. En el caso personal de Juan Dionisio Rodríguez Restituyo, nosotros estamos comprometidos con el pueblo dominicano, estamos comprometidos con la nación dominicana. Nosotros vamos a cumplir nuestro rol desde el Frente Amplio o no desde el Frente Amplio, donde sea. Nosotros vamos a cumplir el rol que tenemos comprometido con la sociedad dominicana desde hace casi 50 años. No vamos a transigir en reclamar mejores espacios para la sociedad dominicana, para tener un pueblo educado, para que tengamos un pueblo moderno, un pueblo tecnológicamente educado en términos de tecnología, que sea rico, porque tenemos la riqueza para eso, que sea educado y que luche por los intereses de la nación y que nos liberemos definitivamente del yugo que nos tienen las potencias extranjeras, el capital nacional y extranjero, para que nosotros podamos diversificar nuestra riqueza y que la mayoría de los dominicanos, o casi en su totalidad, podamos tener una vida feliz, en paz y tranquila, como dijo Juan Pablo Duarte, que a lo único que aspiraba era verlos felices y tranquilos, libres e independientes. Así es, bueno, como siempre, señores, ya les dije, muchos temas que se quedan en el tintero, Juan Dionisio, pero va a ser entonces para la próxima, que vamos a conversar sobre eso, justamente, parte histórica y lo que tiene que ver con el aspecto de la reforma, no solo a la Constitución, sino también esta reforma fiscal en la que está inmersa la República Dominicana. Gracias, Juan Dionisio. Y nada, quedamos pendientes con todos esos temas. Señores, vamos, ¿sí? No, gracias a ti, gracias a ti. Señores, vamos a una pausa, retornamos con todo lo que resta desde su espacio de Mujeres en Dinámica. Ya volvemos. Para comunicarse con nosotros, escríbanos a mujeresendinámica@gmail.com o llámenos al 646-363-7738. Estás viendo Mujeres en Dinámica sin exclusión. Sigue disfrutando el contenido de Mujeres en Dinámica.